Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. Israel ha interceptado durante la madrugada de este lunes la Flotilla de la Libertad. Greta Thunberg y el cooperante español Sergio Toribio se encuentran entre los activistas que han denunciado que han sido secuestrados. El Ministerio de Exteriores español ha llamado a consultas al encargado de negocios de la embajada israelí. En Estados Unidos, cientos de personas se han manifestado contra el despliegue de cientos de tropas de la Guardia Nacional para impulsar las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Las protestas han acabado con enfrentamientos, como pueden ver en las imágenes. Aquí en España, el Supremo envía a juicio al fiscal general del Estado por la filtración de datos del novio de la presidenta regional de Madrid. En los deportes, el tenista murciano Carlos Alcaraz se ha alzado con su segundo Roland Garros y su quinto Grand Slam. Peores noticias dio La Roja. La selección española de fútbol no pudo revalidar su título de la Liga de las Naciones al caer ante Portugal en los penaltis. Además, les mostraremos cómo será el circuito de Fórmula 1 Nürburgring. Vamos con la actualidad del día. Greta Thunberg y otros 11 activistas, entre ellos el español Sergio Toribio, han sido interceptados por marines israelíes mientras trataban de entregar ayuda humanitaria en Gaza. Los 12 se encuentran en buen estado de salud. Este lunes entra en vigor el veto migratorio de Trump que prohíbe la entrada a ciudadanos de 12 países y restringe visados a otros 7. Los consejos nacionales de ética piden fijar límites comunes a las donaciones de esperma y que se creen registros paneuropeos. El presidente francés asegura que hasta 30 jefes de gobierno pretenden firmar una moratoria contra el fracking en aguas marítimas al comienzo de la tercera cumbre de la ONU sobre clima en los océanos. Los 12 activistas del Madlin, un barco de la coalición de la Flotilla de la Libertad con bandera británica que tenía como objetivo llevar suministros hasta la Franja de Gaza, ha sido retenido esta madrugada por fuerzas israelíes. La relatora para la ONU sobre derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, ha informado a través de redes sociales que el barco fue rodeado en torno a las 12 de la noche por marines israelíes, disparado con pintura blanca mediante drones apenas una hora más tarde y abordado por los marines en torno a las 2 de la madrugada. Entre los 12 retenidos por el ejército israelí se encuentra la activista medioambiental sueca Greta Thunberg, además de un cooperante español, el riojano Sergio Toribio. El barco zarpó desde el puerto de Catania, Sicilia, hace una semana. Todos los cooperantes han publicado vídeos en sus perfiles sociales ya programados en caso de ser secuestrados, exhortando a sus respectivos países a trabajar por su liberación. El Ministerio de Exteriores israelí ha publicado un vídeo donde se ve a los tripulantes en buen estado de salud y ha asegurado que devolverá a los cooperantes a sus estados de origen. Francesca Albanese ha asegurado que el barco se encontraba aún en aguas internacionales en el momento de su retención. Las autoridades israelíes confirman la muerte del líder de Hamas, Mohamed Sinwar, tras el hallazgo y posterior verificación de su cuerpo en Israel. Las fuerzas de defensa de Israel lo encontraron bajo tierra supuestamente cerca del Hospital Europeo de Han Yunis, donde se dice que permanecía oculto en un centro de control y comando subterráneo. Sinwar murió en un ataque aéreo israelí contra dichas instalaciones el mes pasado, mientras en Gaza al menos una decena de palestinos habrían muerto y otros tantos habrían resultado heridos por fuego israelí cerca de 2 puntos de distribución de ayuda humanitaria, según funcionarios locales y testigos. Las fuerzas de defensa israelíes informaron de que los soldados realizaron disparos de advertencia. De momento no se ha podido confirmar el número exacto de víctimas, pero según fuentes sanitarias, más de un centenar de cadáveres han sido trasladados a hospitales de Gaza en las últimas 24 horas. Este lunes entró en vigor el veto migratorio impuesto por Donald Trump. El presidente de Estados Unidos prohibió viajar al país norteamericano a los ciudadanos de 12 países y restringió el acceso a los de otros 7. Había anunciado la prohibición la semana pasada, alegando motivos de seguridad. El veto forma parte de la escalada represiva de Trump en materia de inmigración, que a menudo ha sobrepasado los límites del poder ejecutivo y ha chocado con los jueces federales que intentan frenarle. Grupos que proporcionan ayuda y reasentamiento a los refugiados denunciaron la prohibición, diciendo que la política no tiene que ver con la seguridad nacional, sino que siembra la división.
En su primer mandato, en 2017, Trump emitió una orden ejecutiva similar que prohibía viajar a Estados Unidos a ciudadanos de 7 países, mayoritariamente musulmanes. Aumenta la tensión en el estado de California. Miles de manifestantes han salido a las calles en ciudades como Los Ángeles y San Francisco para protestar contra la política migratoria de la administración Trump. Los californianos se manifiestan por las redadas policiales efectuadas contra las familias migrantes, tanto en California, uno de los estados más progresistas de Estados Unidos, como en todo el país. Más de un centenar de manifestantes han sido detenidos tras secundar las protestas contra lo que consideran un abuso gubernamental y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. Este episodio de disturbios se ha desencadenado a raíz de una serie de redadas destinadas específicamente a barrios de personas de habla hispana, la comunidad migrante más importante de California. Las protestas comenzaron de forma pacífica, pero rápidamente se han transformado en enfrentamientos directos contra la policía. Gavin Newsom, gobernador demócrata de California, ha instado al gobierno de Trump a retirar las tropas del estado, calificando su despliegue como una violación de la soberanía federal. Trump ha pedido intensificar las redadas de inmigración, dando poder para localizar, detener y deportar a cualquier inmigrante ilegal de los Estados Unidos. Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, asegura que estos episodios violentos han sido provocados, en sus propias palabras, por parte de las tropas de la Guardia Nacional, que normalmente se reservan para casos excepcionales. Según fuentes del Ejército de Estados Unidos, se ha estacionado a medio millar de marines cerca de Los Ángeles que estarían preparados para actuar. El senador colombiano y posible candidato presidencial Miguel Uribe Turbay resultó herido de gravedad el sábado en un mitin de campaña en Bogotá. Funcionarios del hospital confirmaron que el hombre de 39 años se encontraba en estado crítico y estaba siendo operado de urgencia. Su esposa declaró que lucha por su vida. Un menor de 15 años fue detenido en el lugar de los hechos con un arma de fuego. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó el tiroteo, canceló un viaje a Francia y prometió una investigación exhaustiva. Nosotros queremos, antes que nada, garantizar la más absoluta transparencia del Estado. Miguel Uribe Turbay es uno de los precandidatos. Turbay es un político conservador que procede de una destacada familia política y pública. Su abuelo materno fue presidente de Colombia entre 1978 y 1982 y su madre, periodista, fue asesinada en 1991 durante un periodo especialmente violento de la historia de Colombia. Los mercados analizan al detalle las cifras de exportaciones chinas, cuyo crecimiento interanual del 4,8% ha sido menor de lo esperado. Más destacada ha sido la caída del 10% de sus exportaciones a Estados Unidos, aunque sigan ganando un superávit comercial de más de 90 millones de euros. En contraste, las exportaciones al sudeste asiático y la Unión Europea se mantuvieron robustas, con un crecimiento interanual del 14,8% y del 12%, lo cual ya es motivo de preocupación en la cartera del comisario europeo de comercio Maroš Šefčovič, donde preocupa una inundación de productos chinos ante el proteccionismo estadounidense. Esto puede deberse a que las empresas se apresurasen a realizar importaciones chinas ante el miedo a que entren en vigor las amenazas arancelarias de Donald Trump, haciendo aumentar los precios del comercio global. A pesar de la tregua arancelaria, Pekín y Washington mantienen desencuentros sobre varios asuntos, como los semiconductores, las tierras raras para muchas industrias y los visados cancelados para estudiantes chinos en universidades estadounidenses. En Japón, 4 soldados japoneses resultaron heridos tras una explosión en una base militar estadounidense en la isla de Okinawa. Los soldados trabajaban en un almacén de municiones de la Segunda Guerra Mundial, encontradas en la isla sin explotar. El Estado Mayor Conjunto de la Fuerza de Autodefensa informó de que uno de los artefactos explotó repentinamente cuando los soldados lo inspeccionaban en las instalaciones. Se cree que el accidente es el primero desde la puesta en marcha en 1974 de la unidad de eliminación de municiones sin explotar del ejército japonés. Cientos de toneladas de bombas de guerra sin explotar aún siguen enterradas en Japón. Muchas de ellas fueron lanzadas por el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.
En la isla de Okinawa se cree que aún quedan cerca de 2.000 toneladas de bombas estadounidenses sin estallar. Manifestación del Partido Popular contra el gobierno de Pedro Sánchez en Madrid. La protesta ha tenido lugar este domingo en la céntrica Plaza de España. La concentración, convocada bajo el lema Mafia o Democracia, ha reunido entre 50.000 personas según la delegación de gobierno y 100.000 según los organizadores. Los populares buscan canalizar el descontento por los escándalos de corrupción que rodean al gobierno de Sánchez. Es la sexta concentración promovida por el PP esta legislatura y la segunda más multitudinaria. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones. Ríndase a la democracia, convoque elecciones, las queremos ya, porque nadie le votó para hacer esto. La convocatoria ha contado con los principales líderes del PP, así como los expresidentes Aznar y Rajoy. El partido de ultraderecha Vox se ha mantenido ajeno a esta jornada de movilización. Como les decíamos al principio del informativo, ahora les mostramos cómo será el nuevo circuito Madrid. Nuestra compañera María Muñoz Morillo acudió a la presentación que hizo el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. Carlos, ahí está. Venga, vamos a hacer la cuenta. Primera toma de contacto con el asfalto de Madrid para Carlos Sainz Jr. y su Williams FW45. La capital acogerá el Gran Premio de España en 2026. El piloto madrileño ejerce de embajador de la carrera. Y yo lo que voy a intentar aportar, y ya se lo he dicho, es que el circuito tenga carácter, que tenga personalidad, que al final es lo que queremos los pilotos, ir a circuitos que tengan algo diferente, ¿no? Ya les he dicho que estoy seguro que el evento va a ser un éxito, porque cuando Madrid, yo creo que se pone un objetivo y organiza un evento, lo suele hacer como Dios manda, y estoy convencido que Madrid va a ser el gran premio de referencia de cara al futuro. Bueno, yo no creo que Madrid y Barcelona sean compatibles, que sé que son compatibles porque el año que viene vamos a correr en Madrid y vamos a correr en Barcelona y voy a tener 2 grandes premios en mi casa y eso es algo que me enorgullece muchísimo. Yo a Barcelona, como ya sabes, le deseo todo lo mejor, ha sido mi casa muchísimos años, ojalá siga en el calendario, igual que ojalá Madrid sea un éxito y pueda seguir teniendo 2 carreras de casa toda mi carrera deportiva. 5.400 metros, 22 curvas, 57 vueltas con secciones muy técnicas y una curva, la Monumental, que busca convertirse en el icono de la gran carrera. Así es el circuito que acogerá el Gran Premio de España de Fórmula 1 a partir del año que viene en Madrid. Carlos Sainz Jr. rueda por primera vez en su ciudad natal a los mandos del Williams por la parte urbana del futuro circuito que acogerá la competición. María Muñoz Morillo en Madrid para Euronews. Un plan de las autoridades estonias para alquilar espacio en la prisión de Tartu a Suecia y aceptar hasta 600 reclusos ha generado reacciones divididas. Se ha enviado al Parlamento un proyecto de ley con los detalles del nuevo acuerdo que negocian ambos países. La principal preocupación que vemos es que lleguen a Estonia personas con conexiones con el extremismo o el crimen organizado internacional. También vemos que los presos extranjeros podrían recibir visitas de individuos con vínculos con el extremismo o la delincuencia organizada transnacional. Mediante el acuerdo, Estonia espera generar al menos 30 millones de euros en ingresos adicionales, pero muchos siguen mostrándose escépticos. Preferimos no aceptar presos que sean mujeres y niños. Se trataría de presos varones condenados por delito contra las personas o por delitos de drogas, que no tengan indicios de formar parte de una red y que no supongan una amenaza significativa para Estonia en su conjunto. En 2023, el número de reclusos en Estonia descendió por primera vez por debajo de los 2.000. Suecia quiere imponer medidas más duras y largas, por lo que es poco probable que el número de presos disminuya en un futuro próximo. Un donante danés, portavoz sin saberlo de una rara variante genética que aumenta el riesgo de desarrollar diversos tipos de cánceres, habría contribuido a gestar a al menos 67 niños en Europa, principalmente en Bélgica. 23 de ellos son portadores de la variante genética y hasta 10 han desarrollado ya cánceres.
Este caso fue revelado a finales de mayo por Edwige Casper, bióloga del Hospital de Rouen en Normandía. El gobierno de Bélgica trata ahora de depurar responsabilidades en el organismo competente. Vamos a tener una inseminación anormal de una patología genética, ya que el banco de esperma vinculado a estos casos ha establecido un límite de 75 familias donantes. Hay otros bancos de esperma que no han establecido un límite, pero no lo hay a nivel internacional ni europeo. Las normas que rigen la donación de esperma varían de un país a otro. En Francia y Grecia la donación es anónima, pero en otros países, como en Austria, la persona nacida de una donación puede tener acceso a la identidad de su progenitor. En Alemania y Bulgaria el anonimato varía según las circunstancias, pero en Países Bajos, por ejemplo, jamás es anónima. El número máximo de hijos de un mismo donante también varía, desde los 15 en Alemania a uno solo en Chipre. Otros países prefieren restringir el número de familias que pueden recurrir a un mismo donante para así fomentar la creación de hermanos. Por ejemplo, un mismo donante puede ayudar hasta 12 familias en Dinamarca y a 6 en Suecia o Bélgica. Los consejos de ética médica de las naciones escandinavas han dado la voz de alarma ante la ausencia de límites a escala internacional, que aumenta el riesgo de diseminación de enfermedades genéticas y de endogamia. Además, en la era de las redes sociales y las pruebas de ADN, el anonimato de los donantes ya no puede garantizarse al 100%. Descubrir la existencia de decenas de descendientes o hermanastros puede ser más fácil para algunos donantes o para personas nacidas de una donación. El experto Ayo Wolver pide preservar la intimidad de las familias. Esto tiene que ver con el riesgo de que una enfermedad genética, quizás en este caso sin saberlo, se extienda más que si el número hubiese sido menor. Así que esa es una razón. La segunda, ahora que disponemos de todas estas tecnologías y de pruebas genéticas, es que los hermanastros pueden encontrarse a través de Internet. Por último, como mencionaba, el encuentro involuntario de un hermanastro sigue siendo una preocupación para algunos. Estos consejos nacionales de ética también piden que se fijen límites a escala europea y que se creen registros comunes. El presidente francés Emmanuel Macron ha criticado este domingo la retirada de fondos para la lucha del cambio climático por parte de la administración republicana en Estados Unidos y ha afirmado que es hora de alcanzar un acuerdo que sirva para todo el planeta. Francia y la ciudad mediterránea de Niza, en la Costa Azul, son sede esta semana de la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre los océanos. Macron asegura que hasta 30 jefes de gobierno se han comprometido a establecer una moratoria en la fracturación hidráulica, conocida como fracking, en todos los océanos. No vamos a rendirnos. Quiero que lleguemos a un acuerdo para todo el planeta. Porque es una completa locura. Es absurdo ir y explotar. Ir y perforar en un lugar que no conocemos. Más de 50 líderes mundiales asisten esta semana a la conferencia de la ONU en Niza. El organismo supranacional advierte del aumento de las temperaturas, la contaminación por plásticos que asfixia la vida marina, la sobrepesca de peces y la explotación de otros recursos marítimos. En Roma, una lluvia de rosas para celebrar Pentecostés y simbolizar el descenso del Espíritu Santo sobre la Virgen y los apóstoles. La comandancia del Cuerpo de Bomberos de Roma participó con su personal en la misa de Pentecostés en el interior de la Basílica de Santa María de los Mártires en el Panteón, que culminó con la caída de miles de pétalos de rosa desde el ojo de la cúpula. A la evocadora ceremonia asistieron miles de fieles y turistas que admiraron el colorido floral en la fiesta de Pentecostés. Cuando uno se pregunta por qué es conocida Bélgica, una respuesta habitual es la cerveza. El país cuenta con más de 400 cervecerías y produce más de 1.600 tipos de cerveza. Sin embargo, en los últimos 10 años, el consumo de cerveza ha ido disminuyendo. Según un informe anual de la Asociación Belga de Cerveceros, el consumo total de cerveza se redujo un 2% adicional en 2024. La caída se debe a los altos costes, la menor competitividad, un cambio en los hábitos de consumo y
la inestabilidad geopolítica. Creo que hay bastantes medidas que animan a la gente a consumir cada vez menos alcohol. En general, sobre todo las relacionadas con seguridad vial. Vivo en Bélgica desde hace 12 años y tengo la impresión de que el precio se ha duplicado desde entonces. También es una cuestión de salud, creo, y de gustos. Hace 5 años había una cerveza sin alcohol y ahora tenemos 6. Pero no se trata solo de Bélgica. Las cerveceras europeas han estado lidiando con el declive a largo plazo, ya que la Unión Europea ha experimentado una disminución en la demanda de cervezas con alcohol. En cambio, la cerveza sin alcohol es cada vez más popular. Portugal ganó el domingo la final de la Liga de Naciones frente a España en la tanda de penaltis, después de que en la prórroga ninguno de los dos equipos lograra romper el empate a 2 del tiempo reglamentario. Estuvo muy bien. En la primera parte estuvimos un poco por detrás, pero en la segunda remontamos y fue justo. Antes del partido dije que Ronaldo y Vitinha iban a marcar. Vitinha marcó en su penalti y Ronaldo marcó un gol durante el partido. Y nosotros somos campeones. Es increíble. Mostramos a los españoles que no somos solo un pueblo con 1 o 2 títulos. Somos el pueblo de la Liga de Naciones. ¡La Liga de Naciones! Una victoria que se celebró en todo el país y que supuso el segundo trofeo que Portugal alza de la Liga de Naciones de la UEFA, que ya ganó en la edición inaugural de 2019. A sus 40 años, Cristiano Ronaldo anotó el empate a 2, que supuso su gol número 138 con la selección portuguesa. ¿Qué nivel de apoyo tiene Israel entre la opinión pública de Europa Occidental? El apoyo y la simpatía a Israel están en su nivel más bajo en Europa Occidental desde 2016. Esto es lo que ha descubierto una nueva encuesta de YouGov, tras entrevistar a más de 8.000 personas de Reino Unido, Francia, Dinamarca, España e Italia entre noviembre de 2016 y mayo de 2025. Varios europeos de estos 6 países piensan que Israel hizo bien en enviar tropas a Gaza, pero creen que desde entonces han ido demasiado lejos. Esta opinión obtuvo el mayor apoyo en Alemania con un 40%. Seguida de Dinamarca, con un 39%, y Reino Unido, con un 38%. La campaña militar israelí ha matado a más de 54.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Entre el 7% y el 18% de los encuestados europeos dicen simpatizar más con el bando israelí. La cifra más baja en la mayoría de los países desde los atentados de Hamas. Por el contrario, entre el 18% y el 33% dicen simpatizar más con el bando palestino. Solo en Alemania las cifras son similares para cada bando. A pesar de que la paz permanente en Oriente Medio parece lejana para los europeos, los franceses son los más optimistas a que ambas partes dejen de lado sus diferencias en los próximos 10 años. Did Macron say that Africa still needs France to thrive? El presidente francés Emmanuel Macron supuestamente ha declarado que los países africanos no pueden prosperar sin la involucración de Francia, según mensajes que circulan en redes sociales. Por ejemplo, este post compartido en X ha sido visto casi 700.000 veces y afirma que la retirada de Francia de África podría frenar el progreso del continente. Hagamos algunas comprobaciones. Euroverify realizó una búsqueda inversa y descubrió que la foto compartida es una imagen de prensa de un discurso que Macron dio en una cumbre europea de Bruselas en marzo de 2025. Sin embargo, un análisis del discurso de Macron, así como un rastreo adicional de noticias y declaraciones oficiales hechas por el presidente francés, no aportó pruebas de las declaraciones que se le atribuyen. Fuentes diplomáticas declararon a Euroverify que las afirmaciones son falsas. Varias de las cuentas de redes sociales que han atribuido las citas a Macron también han compartido propaganda prorrusa y apoyan a la Alianza de los Estados del Sahel. Esta alianza está formada por Mali, Níger y Burkina Faso, países gobernados por regímenes militares en el poder tras dar golpes de Estado. Rusia fue el primer país en reconocer la alianza. Aunque esta afirmación en concreto no sea cierta, algunas declaraciones anteriores hechas por Macron han provocado reacciones por parte de varios líderes africanos. Por ejemplo, en enero los líderes de Chad y Senegal acusaron a Macron de mostrar desprecio después de que declarase que los
Los líderes habían olvidado darle las gracias a Francia por ayudarles a combatir a los militantes islamistas en la región del Sahel. Desde 2022, Francia ha retirado progresivamente sus tropas de África Occidental debido a la oposición de la presencia militar francesa en la región. Hasta aquí el informativo de este lunes. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Les dejamos con el No Comen del día, en el que verán cómo decenas de miles de manifestantes en Roma piden el fin de la ofensiva israelí en Gaza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. C'est du Gagnon!